El frío timbre del teléfono rompió el silencio sofocante que envolvía la espaciosa mansión en La Moraleja. Miré a mi alrededor. Los muebles caros, elegidos uno a uno por mis propias manos, ahora me parecían extraños, ajenos. 12 años. Había pasado un tercio de mi vida aquí, junto al hombre que una vez consideré mi mundo entero. Al descolgar, escuché la voz familiar de la secretaria. Señora Leire, llamo para la confirmación final de los billetes a Estados Unidos de la próxima semana. Es el día 15 a las 10 de la noche, clase business. Tal como solicitó el señor Hugo, todos los preparativos están listos. Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara. Gracias. Hay algunos cambios. Al otro lado de la línea, la secretaria esperó en silencio mis siguientes palabras. Miré por la ventana. Las primeras gotas de lluvia comenzaban a ondular la superficie de la piscina. Cancela mi billete, dije, articulando cada palabra con cuidado. Y mantén el de Hugo. Añade un billete para Valeria Rojas en el mismo vuelo y asiento que él. Nombre: Valeria Rojas. Cárgalo todo a la tarjeta de Hugo, como siempre. La secretaria dudó un instante, claramente desconcertada, antes de responder. Sí, sí, por supuesto. ¿Quiere que le reserve otro billete para usted, señora? Sí, respondí secamente. Resérvame un billete para el vuelo más próximo a Menorca después de las 10 de la noche del día 15. Entendido. Lo gestiono ahora mismo. Al colgar, una extraña sensación de alivio me invadió. La decisión estaba tomada. 12 años de juventud, 12 años de sacrificio, 12 años en los que habíamos empezado de la nada para llegar juntos a la cima del éxito. Todo tenía que terminar aquí. Los 9 años que él había pasado engañándome en secreto con una antigua compañera de universidad eran 9 años que yo había vivido en una mentira, sin saber nada. Este billete de avión no era una liberación, sino el último corte de la cuchilla que cercenaba toda esperanza dentro de mí. Esa noche, Hugo regresó. Su cuerpo desprendía una mezcla de alcohol y el familiar perfume barato de ella. Se aflojó la corbata y se dejó caer en el sofá. Parecía cansado, pero no podía ocultar su expresión decidida. Siempre había sido así. Una vez que tomaba una decisión, nada podía hacerle cambiar de opinión. Tenemos que hablar, dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. En silencio le serví un vaso de agua y lo puse sobre la mesa. Ya sabía lo que iba a decir. Lo he decidido. Valeria vendrá con nosotros a Estados Unidos. Sin mostrar sorpresa, tomé un sorbo de mi té. Mi calma pareció desconcertarle un poco. Ha estado a mi lado durante 9 años, cariño. En mis peores momentos, cuando la empresa estaba en crisis, ella siempre estuvo ahí. Tengo que darle el lugar que se merece. Vayamos allí y empecemos de nuevo. Nosotros. ¿Nosotros? Repetí en voz baja. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Tú, yo y esa mujer. Hugo asintió, como si fuera lo más natural del mundo. Sé que será incómodo para ti, pero Valeria es una chica buena y comprensiva. Pronto lo entenderás. No puedo abandonarla. Me levanté y me dirigí al dormitorio. Estoy cansada. Decide tú lo que quieras. No tengo nada que opinar. Mi sumisión pareció aliviar a Hugo, que soltó un suspiro. Acostumbrado a que yo dependiera de él, nunca habría imaginado que me atrevería a hacer algo diferente. No sabía que todo en mi corazón se había enfriado hacía mucho tiempo. Esta casa, esta vida de lujos, y este hombre, ya no los necesitaba. Solo quería volver a casa, a la brumosa Menorca donde mis padres me esperaban. 2 días después, mientras organizaba algunos recuerdos que quería llevarme, sonó el timbre. A través de la pantalla de seguridad, vi a Valeria sosteniendo una gran cesta de fruta. Llevaba un vestido blanco y ligero, y su largo cabello caía suelto sobre sus hombros, como una musa pura recién salida de un cuento de hadas. Pero yo sabía que detrás de esa apariencia frágil se escondía una mente calculadora. Al abrir la puerta, Valeria me sonrió dulcemente. Una sonrisa que, 9 años atrás, habría creído sincera. Hola, Leire, he venido a darte las gracias, dijo con voz cristalina. Gracias a tu generosidad, podré ir con Hugo. De verdad te lo agradezco mucho. No respondí a su hipócrita agradecimiento y me hice a un lado para dejarla pasar. Me dirigí directamente a la cocina para preparar el almuerzo. Valeria me siguió, dejando la cesta de fruta sobre la mesa mientras parloteaba. Deja que te ayude, Leire. Sé perfectamente lo que le gusta a Hugo. Llevo 9 años encargándome de sus comidas. Sus palabras fueron como agujas clavándose en mi corazón. Reprimí mi ira y me puse a lavar las verduras en silencio. Valeria abrió el frigorífico y, como si estuviera en su propia casa, empezó a sacar ingredientes con una destreza familiar. Mientras cocinaba, no paraba de hablar de los gustos de Hugo, haciéndome sentir como una extraña a mí, su esposa durante 12 años.
A Hugo no le gusta el pescado con muchas espinas, le da pereza limpiarlo. Y el estofado de ternera tiene que cocer a fuego muy lento. Le gusta más la carne que el caldo. Ah, y le encanta que toda la comida lleve un poco de cilantro. Dicho esto, cogió un manojo de cilantro, esa hierba cuyo olor yo detestaba, y empezó a esparcirlo sobre todas las ollas que estaban al fuego. Era una provocación descarada. Lo sabía. Lo estaba haciendo a propósito. Apagué los fuegos y me enfrenté a ella. ¿Has venido aquí solo para hacer esto? Valeria parpadeó, fingiendo inocencia. Solo quería ayudarte. Supuse que estarías cansada con el viaje tan cerca. Luego se acercó a mí y susurró, en un tono que solo nosotras dos podíamos oír. Leire, ¿sabes cuál es el PIN de la tarjeta de crédito de Hugo? Mi fecha de cumpleaños. Dice que su dinero es mi dinero, que puedo gastar lo que quiera. Sonrió triunfante, con los ojos llenos de arrogancia. Estaba exhibiendo su trofeo, su posición insustituible en el corazón de Hugo. Quería demostrarme que yo, la esposa nominal, había sido derrotada hacía mucho tiempo. Mis manos se cerraron sin que me diera cuenta. La paciencia humana tiene un límite, y el mío había llegado a su fin. Las palabras de Valeria y su sonrisa arrogante fueron la gota que colmó el vaso. No podía soportarlo más. Dejé caer el cuchillo sobre la tabla de cortar. El sonido seco resonó en la silenciosa cocina. Me giré completamente hacia ella. Todas las emociones que había reprimido en los últimos días explotaron. Plas. Una bofetada resonó en la hermosa mejilla de Valeria. No fue con toda mi fuerza, pero fue suficiente para dejar marcados los 5 dedos. Fue una bofetada por mis 12 años de juventud, por el hijo que nunca llegué a tener, por la cruel traición del hombre al que había amado con todo mi ser. Valeria se quedó atónita por un momento. Probablemente no esperaba que me atreviera a ponerle una mano encima, pero rápidamente recuperó la compostura. La mirada inocente de antes desapareció, reemplazada por una afilada. Y entonces comenzó la actuación perfecta. Se tambaleó hacia atrás y chocó deliberadamente contra la olla del estofado, que todavía humeaba. La olla se volcó, y el caldo caliente salpicó por todas partes, alcanzándole los brazos y las piernas. ¡Ay! Gritó Valeria, cayendo al suelo y agarrándose el brazo enrojecido, con los ojos llenos de lágrimas. Parecía tan desvalida en ese momento, como una víctima frágil y maltratada. Justo en ese instante, la puerta principal se abrió de golpe. Hugo entró corriendo. Debía de haber llegado a casa justo para oír el grito de Valeria. Lo primero que vieron sus ojos fue a su amada amante en el suelo de la cocina, llorando de dolor, mientras yo permanecía de pie a su lado con una expresión fría. Leire, ¿qué demonios estás haciendo? Gritó. No preguntó por qué, no miró si yo estaba herida. Corrió hacia Valeria. La ayudó a levantarse y la examinó con preocupación. Cariño, me duele mucho. Leire, ella. Valeria sollozaba, incapaz de terminar la frase, pero fue suficiente para que Hugo entendiera lo que quería que entendiera. Hugo se giró para mirarme. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la furia. Nunca me había mirado así, ni siquiera en nuestras peores discusiones. ¿Estás loca? ¿Cómo has podido ponerle la mano encima? Valeria solo vino con buena intención para ayudarte. Me quedé quieta, sin decir una palabra. ¿Explicarme de qué serviría? A sus ojos yo era la mujer malvada y celosa, y ella era un ángel inocente. Pídele perdón a Valeria, ahora mismo, ordenó Hugo, con voz de acero. Lo miré directamente a los ojos, luego miré a Valeria acurrucada en sus brazos, y esbocé una sonrisa llena de desdén. ¿Pedir perdón? No he hecho nada malo. Los que deberían pedir perdón sois vosotros dos. Mi silencio fue como echar leña al fuego. El rostro de Hugo se puso lívido de ira. Ayudó a Valeria a ponerse de pie y me gritó a la cara. Bien, a partir de ahora, no te quejes de que sea cruel. Luego, la ayudó a salir de casa con cuidado, probablemente para llevarla al hospital por las quemaduras. La puerta se cerró de golpe tras ellos, dejándome sola en la cocina desordenada, con el hedor del cilantro y mi corazón hecho añicos. Al día siguiente, fui al hospital, no por la pelea de ayer, sino por otra razón. Desde hacía unas semanas, mi cuerpo se sentía extraño, estaba cansada y sentía náuseas constantemente. Al principio, pensé que era solo el agotamiento por todo lo que estaba pasando, pero una vaga premonición me había llevado hasta aquí. Sentada en la sala de espera, con el volante de la cita apretado en la mano, mi mente era un torbellino. Hugo y yo llevábamos 12 años casados y 3 intentando tener un hijo, sin éxito. El médico dijo que en mi juventud había trabajado demasiado, con horarios irregulares para ahorrar dinero para que él pudiera empezar su negocio, y eso había afectado a mi salud reproductiva. Casi habíamos perdido la esperanza. Leire García puede pasar a la consulta número 3.
La llamada de la enfermera me devolvió a la realidad. Entré en la consulta. Allí estaba Elvira, mi mejor amiga desde la universidad y ahora ginecóloga en este hospital. Al verme, su rostro mostró una mezcla de alegría y sorpresa. ¿Qué haces aquí? ¿Y sola? ¿Dónde está Hugo? Simplemente esbocé una sonrisa amarga y no respondí. Elvira no insistió. Empezó a examinarme con cuidado. Después de varias pruebas, Elvira me miró con una expresión compleja, una mezcla de alegría y pena. Leire, enhorabuena, estás embarazada, de poco más de 6 semanas. Sentí que me quedaba sorda, embarazada. ¿Cuánto tiempo había anhelado escuchar esas dos palabras? El hijo que pensaba que nunca podría tener había llegado en el momento más irónico, cuando mi matrimonio estaba al borde del abismo. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla. No sabía si era de alegría o de dolor. Elvira me cogió la mano para consolarme. ¿Qué te pasa? Es una buena noticia. ¿Por qué esa cara? Hugo se volverá loco de alegría cuando se entere. Negué con la cabeza. Nos vamos a divorciar. Elvira se quedó helada, sin poder creer lo que acababa de oír. Le conté todo. Los 9 años de engaño, la amante llamada Valeria y el inminente viaje a Estados Unidos. Cuando terminé, Elvira golpeó la mesa con rabia. ¿Cómo puede existir un hombre así? Después de todo lo que te has sacrificado por él, hasta el punto de poner en riesgo tu salud. ¿Y ahora que tiene dinero te abandona? Voy a ir a cantarle las 40 a ese desgraciado. La detuve apresuradamente. No, Elvira. No servirá de nada. Si el corazón de una persona ha cambiado, ¿de qué sirve retenerla? Me senté, aturdida, y me llevé la mano al vientre inconscientemente. Recordé los tiempos difíciles, cuando vivíamos en un pequeño estudio comiendo pasta con tomate todos los días. Yo trabajaba en una fábrica, haciendo turnos de noche para ganar más dinero, mientras él se desvivía por montar la empresa. Me abrazaba y me prometía que, cuando tuviera éxito, me daría una vida de lujos y me compensaría por todo. Qué amargas sonaban ahora esas promesas. Este niño había llegado en el peor momento posible. El fruto de nuestro amor. Pero, ¿qué quedaba de ese amor? Aparte de mentiras y traición, esa noche volví a casa con la pequeña ecografía en la mano. El brote de esta pequeña vida que tanto había anhelado se sentía ahora como una cruel sentencia del destino. Había pensado que, si teníamos un hijo, nuestro vínculo se fortalecería. Pero ahora que el amor se había acabado, ¿qué sería de este niño? ¿Una razón para aferrarme a una vana esperanza? ¿O una herramienta de disputa en el futuro? Hugo llegó a casa bastante tarde. La ira del día anterior parecía haberse disipado. Al verme sentada en silencio en el sofá, no dijo nada, y se sentó enfrente, aflojándose la corbata. El aire en la casa era pesado como el plomo. Sabía que tenía que hablar. Tenía que hacer la última prueba, apagar la última y tenue llama de esperanza que quedaba en mi corazón. Hugo, comencé, con una voz extrañamente tranquila. Tengo que preguntarte algo. Levantó la cabeza. Había un atisbo de impaciencia en sus ojos. Habla si tienes algo que decir. Es solo una suposición, dije. Lenta y claramente, para que la emoción no me quebrara la voz. Si Valeria y yo nos quedáramos embarazadas al mismo tiempo, ¿el hijo de quién preferirías? Lo miré fijamente a los ojos, buscando cualquier rastro de duda, cualquier vestigio del afecto de 12 años de matrimonio. Pero no lo había. Su mirada era fría, impasible. No tardó ni un segundo en pensar. Solo tendré hijos con Valeria, respondió, su voz clara y cruel. Solo quiero los hijos que me dé ella. Cada una de sus palabras fue como una daga en mi corazón ya herido. Sin dudar, sin un ápice de afecto. Todos los años de sacrificio y esfuerzo, las innumerables noches en vela preocupada por él, las veces que me había culpado por no poder darle un hijo, todo se volvió insignificante y ridículo en un instante. El problema no era que yo no pudiera tener hijos, sino que él no quería tenerlos conmigo. Mi corazón se heló por completo. La más mínima esperanza fue extinguida por su respuesta. Ya no tenía nada por lo que luchar. Sin decir una palabra más, me levanté y subí directamente a mi habitación. A la mañana siguiente, volví al hospital para ver a Elvira. Al verme, preguntó preocupada, «¿Qué mala cara traes? ¿Hablaste con Hugo? ¿Cómo reaccionó?» Negué con la cabeza y le mostré el formulario de solicitud de intervención. «Elvira, necesito que me ayudes». Elvira miró el formulario y luego a mí, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Leire, ¿te has vuelto loca? Sabes todo lo que has luchado por tener este bebé. ¿Cómo puedes? No puedo protegerlo», Elvira, mi voz se quebró. «Este niño no tiene padre. No merece nacer en estas circunstancias. No quiero que mi hijo sufra en el futuro». Elvira me abrazó, lloramos juntas.
Estaba furiosa con Hugo, pero también sentía una profunda pena por mí. Al final, como amiga, respetó mi decisión. Tumbada en la fría cama del hospital, mirando la luz del techo, sentí un dolor que me desgarraba el alma. Un dolor de pérdida, más grande que el de la traición. Perdóname, mi pequeño. Mamá no puede darte una familia completa. Es mejor que no vengas a este mundo a ser testigo de la tragedia que estoy viviendo. 2 días después de la intervención, mi cuerpo todavía estaba dolorido y débil. Pero el dolor físico no era nada comparado con el vacío de mi alma. Me obligué a levantarme y caminar con cuidado por la habitación. Quería quedarme quieta y olvidarlo todo, pero Hugo no me lo permitió. Entró en la habitación, impecable con un traje caro y el pelo perfectamente peinado. Hoy era su cumpleaños. Prepárate, ordenó. Esta noche hay una fiesta de cumpleaños en un restaurante. Tienes que venir. Lo miré y dije con voz débil. No me encuentro bien, no puedo ir. Hugo frunció el ceño, con impaciencia en el rostro. No pongas excusas. Si no vienes, la gente empezará a rumorear. Valeria está embarazada. Tienes que estar allí para salvar las apariencias. Tienes que hacer que la gente te vea como una esposa comprensiva. No me dejes en mal lugar. ¿Salvar las apariencias para la amante de mi marido? Qué ridículo. No le importaba mi salud, no sabía por lo que acababa de pasar. A sus ojos yo era solo una herramienta, un adorno para completar la farsa de su felicidad con Valeria. Al final tuve que ir. Elegí un sobrio vestido negro para ocultar mi rostro pálido y agotado, y me maquillé ligeramente. La fiesta se celebraba en uno de los restaurantes más lujosos de Madrid. Los invitados eran todos figuras importantes del mundo empresarial. Las luces brillantes, la música suave, las risas alegres, todo acentuaba mi soledad y mi alienación. Me senté sola en un rincón, observando en silencio. Hugo, interpretando el papel del hombre exitoso y feliz, llevaba a Valeria de la mano, saludando a los invitados mesa por mesa. Valeria llevaba un llamativo vestido rojo, mostrando sutilmente su vientre incipiente, con una expresión triunfante. Parecían una pareja perfecta, una familia feliz a punto de dar la bienvenida a un nuevo miembro. Y yo, la esposa legítima, era como un extra en mi propia vida, una sombra desvanecida. En el momento culminante de la fiesta, Hugo subió al escenario con Valeria. Cogió el micrófono y dijo con voz emocionada: Gracias a todos por venir a celebrar mi cumpleaños. Hoy tengo una noticia muy especial que compartir con vosotros. Mi esposa y yo pronto daremos la bienvenida a un angelito. Valeria está embarazada. Toda la sala estalló en aplausos y felicitaciones. Todas las miradas se dirigieron a Valeria, y luego a mí, con una mezcla de curiosidad, compasión y burla. Valeria se acurrucó feliz en los brazos de Hugo, acariciando suavemente su vientre. En ese momento, me convertí en el mayor hazmerreír a los ojos de todos. ¿Qué dirían de mí? La esposa desafortunada, la mujer que no supo retener a su marido, una fracasada patética. Me quedé allí sentada, inmóvil, como si el mundo entero se derrumbara a mis pies. Estaba sentada en la oscuridad, muerta en vida. La copa de vino en mi mano permanecía intacta. Los susurros y las miradas furtivas eran como miles de agujas invisibles clavándose en mi piel. Fingía indiferencia, pero por dentro estaba destrozada. Quería irme de allí, huir de esa farsa y humillación. Fue entonces cuando Valeria se acercó. La sonrisa en sus labios era aún más brillante. Se sentó a mi lado y dijo con una voz dulce pero provocadora: Leire, ¿no vas a felicitar a Hugo? Al fin y al cabo, eres la esposa principal. No tenía fuerzas ni para mirarla. ¿Qué es lo que quieres? No quiero nada, Valeria se encogió de hombros, fingiendo inocencia. Solo he venido a decirte algo. Ya lo entiendes, ¿verdad? Hugo acabará divorciándose de ti. Necesita a alguien que le dé un heredero. Necesita una familia completa. ¿Para qué tener en casa a una esposa que no puede tener hijos, ocupando espacio? Sus palabras eran como cuchillos en mi herida aún sangrante. No sabía, o fingía no saber, que acababa de perder un hijo. Su maldad superaba mi imaginación. No es asunto tuyo, respondí con voz fría. Oh, ¿cómo que no es asunto mío? Pronto lo será, se rió. Si quieres conservar un poco de dignidad, será mejor que firmes los papeles del divorcio por tu cuenta. No esperes a que Hugo te eche de forma humillante. ¿Entendido, querida? Dicho esto, pasó por mi lado como una reina otorgando su gracia. No pude soportarlo más. Me levanté de un salto para irme de la fiesta. Necesitaba aire fresco. Necesitaba escapar de ese espacio asfixiante. Mientras caminaba por un pasillo tranquilo, vi a Valeria de espaldas en un rincón. Sostenía su móvil, sus dedos moviéndose rápidamente sobre la pantalla. Después de enviar un mensaje, esbozó una sonrisa secreta y conspiradora.
Mi instinto femenino me dijo que algo iba mal. Esa no era la sonrisa de la felicidad, sino la de alguien que tiende una trampa. Un escalofrío me recorrió la espalda y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Decidí salir de allí rápidamente, pero quizás ya era demasiado tarde. Aceleré el paso por el pasillo de moqueta roja. Solo quería salir de allí. Pero justo cuando doblaba una esquina, la puerta de un pequeño salón se abrió de repente. Dos hombres corpulentos y de aspecto rudo salieron y me bloquearon el paso. Antes de que pudiera reaccionar, uno me tapó la boca y el otro me sujetó los brazos firmemente por la espalda, arrastrándome a la oscura habitación. La puerta se cerró de golpe, dejándome atrapada en la oscuridad y el terror absoluto. Era un reservado de karaoke vacío. La tenue luz de la pantalla del televisor era la única iluminación. Un olor nauseabundo a alcohol y tabaco me golpeó. ¿Quiénes sois? Soltadme, luché desesperadamente. Uno de ellos se rió con malicia. Tenemos órdenes de cuidar de usted, señora. Si te portas bien, no te dolerá, guapa. Mi corazón se detuvo, entendí sus intenciones. Un terror abrumador se apoderó de mí, pero en ese mismo instante, la ira me invadió. No dejaría que me deshonraran. Moriría antes de perder mi última pizca de dignidad. Cuando uno de ellos se acercó para intentar propasarse, mordí con todas mis fuerzas la mano que me tapaba la boca. Gimió de dolor y me soltó. Aproveché ese momento para darle una patada en la entrepierna al otro. Se dobló de dolor. No podía perder ni un segundo. Busqué a mi alrededor algo que pudiera usar como arma. Había varias botellas de cerveza vacías sobre la mesa. Sin pensarlo, cogí una y la rompí contra el borde de la mesa. La botella se hizo añicos, dejando en mi mano el cuello afilado y dentado. «No os acerquéis», grité. Apunté la botella rota hacia ellos. Mi voz temblaba, pero mi mirada era decidida. Los dos hombres parecieron sorprendidos por mi resistencia. No esperaban que una mujer aparentemente frágil como yo fuera tan temeraria. Aprovechando su vacilación, corrí directa hacia la puerta. La abrí de un tirón y salí corriendo como una loca, sin atreverme a mirar atrás. Con la ropa rasgada, el pelo revuelto y todavía con el trozo de botella en la mano, corrí hacia el salón principal, donde había luz y gente. Y entonces la vi. A Valeria, de pie junto a Hugo, sonriendo y hablando con los invitados, como si no hubiera pasado nada. Pero el destello de pánico que cruzó sus ojos al verme fue reemplazado rápidamente por una falsa sorpresa. Era ella. Todo había sido un plan suyo. La ira, la humillación y el miedo que había reprimido explotaron dentro de mí. La sangre me hirvió. Ya no podía pensar. En un arrebato de furia extrema, corrí directa hacia Valeria. ¡Ah!, grité como una loca, y con la poca fuerza que me quedaba, le di una patada en el vientre del que ella y Hugo estaban tan orgullosos. El ruidoso salón quedó en silencio en un instante. La música se detuvo. Todas las miradas se clavaron en nosotras. Valeria soltó un grito agudo y cayó al suelo, agarrándose el vientre con ambas manos. Su hermoso rostro se contrajo, ya fuera por dolor o por una actuación magistral. La gente estaba horrorizada. Hugo se quedó paralizado durante un segundo exacto antes de que su ira estallara como un volcán. No miró mi estado lamentable. No preguntó qué me había pasado. Sus ojos solo veían a su pequeña y adorable amante retorciéndose de dolor en el suelo. Corrió a su lado, se arrodilló y dijo con voz alarmada: «Valeria, ¿estás bien? ¿Nuestro bebé?» Luego levantó la cabeza y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mirada llena de odio, furia y crueldad. Se levantó de un salto y se abalanzó sobre mí como una bestia. «¡Estás loca!», gritó, y con toda la fuerza de un hombre enfurecido, me dio una patada en el vientre. Justo en el lugar donde, 2 días antes, tenía la cicatriz de la intervención. Un dolor agudo y penetrante me hizo doblarme. Mi cuerpo se convulsionó, no podía respirar. Pero ese dolor físico no fue nada comparado con las palabras venenosas que escupió a continuación, delante de toda esa gente. «Eres una mujer sin escrúpulos. Como no puedes tener hijos, tienes envidia de Valeria. Querías matar a mi hijo, ¿verdad? No sabía que pudiera ser tan malvada». Cada una de sus palabras fue como un martillazo en mi corazón ya destrozado. Lo miré a través de mis ojos nublados por las lágrimas. Este hombre, al que una vez amé con mi vida, al que dediqué mi juventud para ayudarle a triunfar, ahora me humillaba y pisoteaba mi dignidad sin piedad. 12 años de amor, de matrimonio, todo murió por completo en ese momento. Ya no sentía dolor, solo un vacío aterrador. La gente a nuestro alrededor susurraba y señalaba. La fiesta de cumpleaños se había convertido en una tragicomedia, y yo era la payasa más miserable. Hugo no dijo más. Cogió a Valeria en brazos y salió corriendo del salón, gritando que llamaran a una ambulancia.
La gente se fue dispersando, dejándome sola, tirada en el frío suelo. Mi elegante vestido negro ahora parecía patético. Intenté levantarme a la fuerza, pero el dolor en mi abdomen volvió a punzar. Sentí un líquido cálido fluyendo lentamente, manchando mi vestido. Mi herida se había abierto. Esa noche, volví sola y en silencio a la mansión vacía. No llamé a un taxi, simplemente caminé. El camino a casa se me hizo interminable y oscuro. La herida no dejaba de sangrar, goteando sobre el asfalto. Un frío que comenzaba en mi cuerpo se extendió hasta lo más profundo de mi alma. Finalmente, llegó el día 15. Hugo no había vuelto a casa en días. Se había quedado en el hospital cuidando de Valeria. Ella no había perdido al bebé, solo había sido una amenaza de aborto leve. Una actuación perfecta. En casa, me curé las heridas y tomé mis medicinas en silencio, mientras hacía mi equipaje. No era la gran maleta para emigrar a Estados Unidos, sino un pequeño bolso de mano con algo de ropa vieja, mi documentación y un poco de dinero de emergencia que había ahorrado durante años. Dejé atrás todos los artículos de lujo y las joyas caras que Hugo me había comprado. No quería llevarme nada que tuviera que ver con él. Esa mañana, Hugo volvió con Valeria. Ella parecía débil, apoyándose en él a cada paso. No me dirigieron ni una palabra, me trataron como si fuera invisible. Yo, en silencio, cogí mi pequeña maleta y salí por la puerta. Fuimos en el mismo coche al aeropuerto. Nadie habló. Hugo y Valeria se sentaron en el asiento trasero, susurrando de vez en cuando. Yo me senté en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, grabando en mi mente la última imagen de la ciudad que había sido mi hogar. Viví aquí 12 años y ahora me iba con las manos vacías y el corazón roto. Al llegar al aeropuerto, Hugo se encargó de facturar para ellos dos. Yo me quedé detrás, observando en silencio. Parecían una pareja de recién casados, y yo era el extra que los acompañaba. Solo cuando llegó el momento de pasar el control de seguridad, abrí la boca. Vuestros billetes son de clase business. El control prioritario está por allí. Id primero. Yo iré más rápido por la puerta normal. Esta está muy concurrida. Hugo me miró de reojo y asintió. Como quieras. Ayudó a Valeria a dirigirse hacia el control prioritario. No miró atrás ni una sola vez. Observé sus espaldas, observando cómo el hombre que había amado se alejaba para siempre. Una última lágrima rodó por mi mejilla. Adiós, mi juventud. Adiós, 12 años de matrimonio llenos de tragedia. Una vez que desaparecieron por completo de mi vista, me di la vuelta con determinación. No me dirigí al control de seguridad internacional, sino a los mostradores de facturación de vuelos nacionales. Con calma, entregué mi billete y mi DNI al personal de seguridad. Que tenga un buen vuelo. Asentí en agradecimiento y entré. Sentada en la sala de embarque, viendo los aviones despegar y aterrizar, mi corazón se sintió más ligero. Todo había terminado de verdad. El vuelo a Menorca despegó a su hora. Mientras el avión se elevaba y se adentraba en las nubes, miré hacia abajo, a las luces de Madrid que se hacían cada vez más pequeñas. Allí había alegrías, penas y tantos recuerdos. Pero a partir de ahora todo era pasado. Una nueva vida me esperaba. A la misma hora, a miles de kilómetros de distancia, el avión que transportaba a Hugo y Valeria aterrizaba sin problemas en el aeropuerto de Los Ángeles. Hugo encendió su móvil para llamar a su socio estadounidense, pero en cuanto la pantalla se iluminó, un correo electrónico de un bufete de abogados desconocido captó su atención. El asunto: demanda de divorcio. Mucho tiempo después, a través de las historias fragmentadas de antiguos conocidos, pude reconstruir vagamente lo que le sucedió a Hugo al otro lado del mundo en aquel fatídico día. En ese momento, yo estaba en el avión de regreso a Menorca, con una calma extraña, mientras él acababa de poner un pie en la tierra prometida, donde planeaba construir un nuevo futuro con su amante. Valeria se apoyaba en su hombro, aparentemente cansada, y Hugo, con el aire triunfante de un conquistador, abrió su teléfono. Pero su sonrisa se borró al instante al leer el asunto del correo electrónico. Demanda de divorcio. Hizo clic y leyó, atónito. Era una demanda redactada profesionalmente por mi parte, estableciendo una solicitud de divorcio unilateral, la división de bienes y la renuncia a cualquier tipo de pensión compensatoria. Abajo, figuraba la firma electrónica del abogado que me representaba. Cuentan que la primera reacción de Hugo fue de pura ira. Pensó que era una rabieta, un intento de llamar la atención después de lo ocurrido en la fiesta. Menudo numerito, murmuró con desprecio. A ver cuánto le dura el enfado. Inmediatamente, intentó llamarme. El número al que llama no está disponible en este momento. Frunció el ceño. Volvió a intentarlo, pero solo obtuvo la fría respuesta automática. Entró en una aplicación de mensajería para enviarme un mensaje furioso,
pero descubrió que lo había bloqueado en todas sus cuentas en algún momento. La ira inicial dio paso a una sensación de inquietud. ¿Cómo se atrevía ese pajarillo manso, que había vivido tanto tiempo en una jaula, a desafiarlo así? Durante los primeros días en Estados Unidos mantuvo su actitud arrogante. Le dijo a Valeria que yo solo estaba teniendo un berrinche y que volvería arrastrándose. Estaba ocupado con reuniones con sus socios, fingiendo que no le importaba. Pero por la noche, en el caro apartamento alquilado, el silencio de su teléfono comenzó a inquietarlo. Llamó a su secretaria, su voz teñida de irritación. Vuelve a comprobarlo. ¿Estás segura de que Leire García subió a ese avión? La secretaria dudó un momento antes de responder. Señor, ese día la señora Leire canceló su vuelo a Estados Unidos y compró un billete para Menorca. La noticia fue como un jarro de agua fría para Hugo. ¿Menorca? ¿Su tierra natal? La realidad poco a poco se reveló clara y cruel. No era una rabieta, era una ruptura real. Un pánico sin precedentes comenzó a invadirle. Dejó a Valeria, que le pedía ir de compras, y empezó a llamar a todo el mundo como un loco. Llamó a mis padres, pero nadie contestó. Llamó a nuestros amigos en común, pero todos dijeron no saber nada. Finalmente, desesperado, encontró el número de Elvira. ¿Dónde está Leire? Dime dónde está, gritó al teléfono. Al otro lado, Elvira solo soltó una risa fría. ¿De verdad crees que tienes derecho a buscarla todavía? Un canalla como tú ni siquiera tiene derecho a pronunciar su nombre. ¿De qué hablas? Soy su marido. ¿Marido? La voz de Elvira estaba llena de desprecio. Un marido que patea a su esposa en el vientre 2 días después de que haya tenido que someterse a una intervención para interrumpir su embarazo. ¿Lo sabías, Hugo? Leire estaba embarazada. Deseaba tanto a ese bebé, pero cuando te preguntó, le dijiste que solo querías los hijos de esa zorra. Mataste a tu propio hijo con tus propias manos. ¿Lo sabías? Cuentan que, después de esa llamada, Hugo se quedó sentado, aturdido, durante horas. El móvil se le resbaló de la mano y cayó al suelo sin que se diera cuenta. Aborto. Leire estaba embarazada y había abortado. Las palabras de Elvira fueron como un rayo que destrozó su arrogancia y su confianza. Todo volvió a su mente con una claridad brutal. Mi rostro pálido, la pregunta hipotética que le hice, su patada cruel en la fiesta. El remordimiento tardío surgió, destrozándole el corazón. Pero ya era demasiado tarde. El vuelo nocturno me llevó a Menorca, a una mañana brumosa. El aire fresco, con olor a pinos y tierra húmeda, llenó mis pulmones y me hizo sentir mejor. Había vuelto a casa. Mis padres se sorprendieron al ver a su hija regresar con una sola maleta y los ojos hundidos. Les mentí, diciendo que las cosas en Estados Unidos se habían complicado y que había vuelto para descansar unos días. No quería preocuparlos, pero solo me quedé en casa 3 días. Temía que Hugo viniera hasta aquí y molestara a mis padres. No quería que presenciaran el fracaso de mi matrimonio. Tampoco quería enfrentarme a las preguntas de los vecinos. Necesitaba empezar de nuevo en un lugar completamente desconocido. Después de contarle parte de la verdad a mi madre y pedirle que no le dijera a nadie dónde estaba, me marché en silencio. Me fui a Ciutadella, una pequeña y tranquila ciudad no muy lejos. Con mis ahorros, compré una pequeña y bonita casa rural en una colina rodeada de campos verdes. Quería cuidarla yo misma, convertirla en mi refugio, un lugar donde solo hubiera paz. Los primeros días, me dediqué a limpiar y reparar la casa. El trabajo físico me ayudó a olvidar el dolor por un tiempo, pero por la noche, la soledad y los recuerdos volvían, y pasé muchas noches en vela. Una tarde, mientras estaba ocupada pintando una valla de madera, sonó mi teléfono con un número desconocido. No quería contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Diga. Leira, soy Rubén. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía ese nombre? Rubén, el chico que vivía en la casa de al lado, mi amigo de la infancia. 5 años mayor que yo, solía llevarme a caballito por todas las colinas del pueblo. Hacía más de 10 años se había ido a estudiar al extranjero y habíamos perdido el contacto. Rubén, mi voz sonaba sorprendida. ¿Cómo? Volví a España hace unos días. Fui a ver a tus padres y tu madre me contó lo que había pasado. Me preocupé mucho, le pedí tu número y te llamé de inmediato. Leire, ¿dónde estás? Su voz cálida y preocupada al otro lado de la línea hizo que se me hiciera un nudo en la garganta. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por mí de forma tan sincera. Le di mi dirección. Sorprendentemente, solo 2 horas después, un coche familiar se detuvo frente a mi casa rural. Rubén bajó del coche. Seguía siendo el mismo, alto, robusto, aunque su mirada era más profunda y madura. Me miró mi ropa manchada de pintura y la pequeña casa.
En sus ojos no había compasión, sino pena y respeto. Has sufrido mucho, dijo. Una simple frase que derrumbó todas mis defensas. Rompí a llorar. Las lágrimas de agravio y dolor que había contenido durante tanto tiempo fluyeron sin control. Rubén no dijo nada. Solo se quedó a mi lado en silencio, ofreciéndome un hombro firme en el que apoyarme. Rubén no preguntó mucho sobre mi pasado. Simplemente se quedó a mi lado, ayudándome con los trabajos más duros. Arregló el tejado que goteaba, apretó las sillas de madera sueltas y plantó un nuevo rosal en el jardín. Su presencia fue como una brisa fresca que disipó la oscuridad de mi vida. Era completamente diferente a Hugo. Si Hugo era decidido, autoritario y egocéntrico, Rubén era amable, sensible y siempre dispuesto a escuchar. Nunca me impuso sus ideas, solo me daba consejos sinceros. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche bebiendo té y mirando el valle iluminado, Rubén preguntó de repente: ¿Qué planes tienes para el futuro, Leire? Dudé. Todavía no lo sé. Supongo que gestionaré esta casa rural y viviré una vida tranquila, día a día. Rubén negó con la cabeza y me miró directamente a los ojos. No, Leire. Tú no eres de las que viven una vida tranquila. Eres inteligente, tienes buen gusto. Siempre fuiste la primera de la clase. Has sacrificado demasiado por otros durante los últimos 12 años. Es hora de que vivas para ti misma. Hizo una pausa y continuó. ¿Por qué no vuelves a estudiar? Podrías hacer un máster, un MBA. Creo que tienes un gran talento para los negocios. Ayudaste a tu exmarido a construir una gran empresa. ¿Por qué no podrías hacerlo tú misma? Sus palabras fueron como una llave que abrió una puerta que nunca me había atrevido a considerar. ¿Volver a estudiar? ¿Negocios? ¿Podría yo, una mujer cercana a los 40 que solo había estado en la cocina durante años, hacerlo? Como si leyera mis pensamientos, Rubén sonrió y me animó. No te preocupes, estoy aquí, te ayudaré. Creo en ti, date la oportunidad de empezar de nuevo. La oportunidad de ser una mejor versión de ti misma. Las palabras de Rubén encendieron una chispa de esperanza en mí. Sí, ¿por qué no? No podía seguir viviendo en un pasado doloroso. Tenía que levantarme, demostrarle a Hugo y al mundo entero que sin él podía vivir bien, incluso mejor. A partir de ese día, mi vida abrió un nuevo capítulo. Durante el día, seguía cuidando de la casa rural, pero por la noche, estudiaba intensamente para ingresar en un máster en administración de empresas. Rubén se convirtió en mi mentor y mi compañero. Me explicó con paciencia los conceptos de economía que casi había olvidado, buscó todo tipo de materiales para mí y me animó cada vez que me sentía frustrada. Poco a poco, recuperé la confianza y la alegría de vivir. Mi pequeña casa rural también empezó a recibir huéspedes que amaban su tranquilidad y su belleza rústica. Por primera vez en 12 años sentí que estaba viviendo de verdad, viviendo para mí misma. Pasaron 2 años en un abrir y cerrar de ojos. En ese tiempo mi vida experimentó una transformación asombrosa. Fui aceptada en el MBA de mis sueños y, mientras estudiaba, seguí gestionando y mejorando la casa rural. Por otro lado, según me contaron, Hugo estaba en caída libre. Sus negocios en Estados Unidos no iban bien. Sin mí, su firme apoyo que se encargaba de todos los detalles empezó a perder el rumbo. Sus decisiones empresariales se volvieron cada vez más impulsivas, emocionales y carentes de un cálculo cuidadoso. Se sumergió en el trabajo como una forma de huir de la culpa y el arrepentimiento que lo consumían día y noche. Pero cuanto más se esforzaba, más se enredaba todo. La empresa sufrió pérdidas consecutivas y sus principales socios perdieron la confianza en él. Su relación con Valeria también se resquebrajó rápidamente. Sin mí como escudo entre ellos, sus conflictos salieron a la luz. Valeria no era una mujer de hogar, solo estaba acostumbrada a una vida de lujo. Hugo, agotado por la presión económica y el cansancio, ya no tenía la paciencia para complacerla como antes. Las peleas se hicieron cada vez más frecuentes. El punto de ruptura llegó cuando Valeria perdió el bebé a los 4 meses de embarazo. Al principio, Hugo se sintió devastado y se culpó por no haberla cuidado mejor. Pero por casualidad descubrió una verdad impactante. No había sido un aborto espontáneo, sino una complicación debida a múltiples abortos anteriores. Las sospechas lo llevaron a investigar en secreto y descubrió que Valeria había mantenido otras relaciones ambiguas mientras estaba con él. Ni siquiera podía estar seguro de que el hijo que había perdido fuera suyo. Esta verdad fue el golpe final que destrozó la poca fe que le quedaba a Hugo. La mujer pura y comprensiva que había protegido con todo su ser resultó ser una mentirosa. Reflexionó sobre su vida. Por una infidelidad había perdido a su primera esposa, a un hijo cuya existencia ni siquiera conocía, y ahora su negocio se estaba desmoronando. Echó a Valeria de casa. Ella lloró, suplicó,
pero fue inútil. En la mente de Hugo solo quedaba una imagen, una obsesión, el nombre de Leire. Empezó a buscarme como un loco. Regresó a España, fue a casa de mis padres en Menorca, pero solo recibió un trato frío y distante. Contrató a detectives, movió todos sus contactos, pero era como si me hubiera desvanecido. La culpa y el arrepentimiento lo transformaron en otra persona, un fracasado patético aferrado a un pasado irrecuperable. El día que recibí mi título de MBA, fue también el día en que terminé oficialmente mis 2 años de reclusión en Ciutadella. Con los conocimientos adquiridos y el apoyo financiero de Rubén, a quien consideraba mi hermano y mi benefactor, decidí volver a Madrid. Pero esta vez, no regresaba como la ama de casa sumisa del pasado, sino como una mujer independiente lista para crear su propio negocio. Fundé una empresa especializada en diseño de interiores y construcción. Con mi talento innato y la experiencia práctica que había adquirido renovando mi propia casa rural, mi empresa consiguió rápidamente sus primeros contratos. No temía las dificultades. Supervisaba personalmente las obras y negociaba directamente con los clientes. Poco a poco, la marca Interiores Leire comenzó a ganar renombre en el sector. Para celebrar mi regreso, Rubén organizó una gran fiesta, invitando a muchos empresarios de éxito de la ciudad. Dijo que era una oportunidad para ampliar mi red de contactos. Esa noche, lucí un vestido de noche verde esmeralda, con el pelo recogido en un elegante moño y un maquillaje ligero pero sofisticado. Cuando entré en el salón de la fiesta del brazo de Rubén, todas las miradas se posaron en mí. Ya no era la mujer tímida e insegura de antes. Sonreí con calma y caminé con confianza a su lado. En medio de la fiesta, vi de reojo una figura familiar en un rincón de la sala. El hombre estaba mucho más delgado, con la barba descuidada. El traje de marca que llevaba le quedaba grande, desaliñado. Su mirada estaba fija en mí, llena de sorpresa, confusión y un dolor indescriptible. Era Hugo. También había sido invitado, probablemente como un empresario en decadencia. Había oído que su empresa había fracasado en el mercado estadounidense y que estaba al borde de la quiebra tras su regreso a España. Me observaba en silencio mientras yo hablaba con confianza con otros socios y recibía elogios por mi talento. La mujer que una vez había abandonado, la mujer que consideraba dependiente, ahora brillaba con luz propia. Vi cómo se acercaba lentamente hacia mí. Rubén también se dio cuenta de su presencia. Apretó suavemente mi mano, como para tranquilizarme. Hugo se detuvo frente a mí y dijo con voz temblorosa, casi forzada: «Lady, ¿eres realmente tú?» Lo miré, sin un atisbo de emoción en mis ojos. Simplemente asentí levemente y dije con voz tranquila: «Hola, Hugo. ¿Cuánto tiempo?» La distancia y la frialdad en mi voz parecieron congelarlo. La genio de los negocios que la gente elogiaba, la mujer exitosa y hermosa que tenía delante, era la exesposa que había abandonado sin piedad. Su mundo entero pareció derrumbarse en ese mismo instante. Después de ese fatídico reencuentro, mi vida comenzó a verse perturbada por la presencia de Hugo. Me seguía como una sombra persistente. Cuando llegaba a la oficina por la mañana, él estaba esperando en la puerta con un termo de estofado caliente, el plato que solía prepararle. A la hora del almuerzo, un enorme ramo de rosas sin remitente llegaba a mi despacho. Al salir del trabajo, veía su coche familiar siguiéndome a distancia hasta mi casa. No se atrevía a acercarse, solo hacía esas cosas en silencio. Quizás pensaba que su persistencia me conmovería, pero se equivocaba. Mi corazón se había convertido en piedra hacía mucho tiempo. Le dije a mi secretaria que tirara todas las flores y le di el estofado al conserje. Actué como si no lo viera, como si no existiera. Después de una semana, incapaz de soportarlo más, le propuse encontrarnos en una cafetería. Hugo llegó muy temprano. Parecía más arreglado, pero no podía ocultar su aspecto demacrado. «¿Qué es lo que quieres?» Fui directa al grano. «Leire, me equivoqué», dijo Hugo apresuradamente, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Por favor, dame una oportunidad para compensarte». «¿Podemos empezar de nuevo?» Me reí amargamente. «¿Empezar de nuevo?» «Hugo, ¿no te parece ridículo? Entre nosotros no queda nada por lo que empezar. Lo que nos hiciste a mí y a nuestro hijo, nunca lo olvidaré». Puse un sobre la mesa. «Son los papeles del divorcio. Ya los he firmado. Fírmalos tú también y liberémonos los dos». Hugo miró los papeles, su rostro se puso pálido como la cera. Negó con la cabeza frenéticamente. «No, no los firmaré. Nunca me divorciaré de ti». «Entonces nos veremos en los tribunales», dije con firmeza, levantándome y marchándome, dejándolo sentado con una expresión desolada. Pero Hugo no se rindió. Al no poder convencerme, fue hasta la casa de mis padres en Menorca. Se arrodilló ante ellos,
suplicando entre lágrimas su arrepentimiento, rogándoles que me transmitieran su mensaje. Pero mi padre, un hombre que nunca había levantado la voz en su vida, señaló la puerta con firmeza. Vete, mi hija ha sufrido demasiado por tu culpa. A partir de ahora su vida es suya. En esta casa ya no hay un yerno llamado Hugo. Rechazado por mis padres, Hugo regresó a Madrid sumido en la desesperación. Continuó acosándome, pero todas sus súplicas eran inútiles para mí. Mientras Hugo se hundía en la desesperación, Valeria, a quien él había echado, tampoco lo estaba pasando bien. Ya no tenía dinero para derrochar y su belleza se marchitaba. Odiaba a Hugo, pero a quien más odiaba era a mí. Creía que yo le había arrebatado todo. Cuando se enteró de mi regreso, de mi éxito como empresaria y de mi constante compañía con Rubén, los celos y el odio en su corazón alcanzaron su punto máximo. Empezó a seguirme. Un día, Rubén y yo estábamos cenando en un restaurante de fondue. De repente, apareció Valeria. Estaba demacrada, con aspecto descuidado y ropa gastada. No se parecía en nada a la joven pura y delicada de antes. Me miró con ojos enloquecidos. «Zorra, primero me robas a mi Hugo, y ahora te buscas a otro. ¡Qué fácil eres!», gritó, atrayendo la atención de todo el restaurante. Antes de que pudiera reaccionar, cogió la olla de fondue hirviendo de la mesa e intentó arrojármela encima. Rubén, con la rapidez de un rayo, me apartó y golpeó la olla con la mano. El caldo caliente salpicó por todas partes, y parte de él le quemó el brazo, dejándoselo rojo. El personal del restaurante corrió a intervenir y sacó a Valeria a la fuerza. Asustada, examiné la quemadura de Rubén, mi corazón lleno de preocupación e ira, pero no sabía que eso era solo el comienzo de la locura de Valeria. Unos días después, de camino a casa desde la oficina, un coche me cerró el paso. Valeria y un hombre, probablemente su hermano, bajaron y me sacaron bruscamente de mi coche. Me taparon la boca, me ataron las manos y me llevaron a la azotea de un edificio abandonado. Allí, Valeria había preparado un teléfono móvil para una transmisión en vivo. Empezó a abofetearme, a tirarme del pelo y a golpearme mientras lloraba y se quejaba en la transmisión. «Mirad todos, esta zorra ha arruinado mi felicidad. Por su culpa perdí a mi bebé y todo lo que tenía. Una mujer como ella merece un castigo». Inventó una historia completamente falsa, pintándome como la malvada tercera en discordia y a ella misma como la pobre víctima. Luché, pero no pude liberarme. El miedo y la ira me invadieron. Nunca imaginé que Valeria pudiera ser tan cruel y estar tan loca. En cuanto fui secuestrada, Rubén supo que algo iba mal. Después del incidente en el restaurante, había puesto discretamente un pequeño rastreador GPS en mi bolso por si acaso. Cuando vio que la señal se detenía en un lugar desconocido durante demasiado tiempo, tuvo un mal presentimiento y se dirigió hacia allí de inmediato. Cuando Rubén irrumpió en la azotea, presenció una escena horrible. Yo estaba atada a una columna, con la cara hinchada y la ropa rota. Valeria y su hermano sonreían triunfantes frente a la pantalla del móvil. La furia explotó en Rubén. Sin dudarlo, se lanzó sobre ellos. Derribó al hermano de Valeria con unos pocos golpes. Le arrebató el móvil y cortó la transmisión. Valeria, al ver esto, intentó huir, pero Rubén la atrapó. La sujetó con fuerza y le dijo con voz gélida: «Pagarás por lo que has hecho». Llamó a la policía dándoles la dirección y explicando claramente lo sucedido. Después de que la policía llegara y se llevara a los hermanos, Rubén corrió a desatarme. Se quitó la chaqueta, me cubrió con ella y me abrazó. «Tranquila, ya estoy aquí. Todo ha terminado». Con su voz cálida y su abrazo firme no pude contenerme más. Rompí a llorar como una niña. Todo el miedo y la humillación salieron a borbotones en sus brazos. Rubén me llevó a su apartamento, un lugar seguro. Me curó las heridas con cuidado, desinfectándolas y vendándolas. Durante todo el proceso no dijo una palabra, pero sus ojos estaban llenos de pena y dolor. Esa noche, después de que me calmara, Rubén se sentó a mi lado. Me cogió la mano, me miró a los ojos y dijo con una voz sincera y apasionada: «Leire, lo siento. Siento no haberte protegido mejor. Ver cómo te hacían daño me ha roto el corazón». Hizo una pausa y continuó, cada palabra brotando de lo más profundo de su ser. «Leire, te quiero. No es algo reciente. Te quiero desde hace mucho tiempo, desde que éramos niños y corríamos juntos por las colinas de Menorca. Durante los más de 10 años que pasé en el extranjero, no hubo un solo día en que no pensara en ti. Cuando volví y me enteré de tu situación, me prometí a mí mismo que te protegería y cuidaría el resto de mi vida». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Dentro había un brillante anillo de diamantes. «Leire García, ¿quieres casarte conmigo?»,
Déjame hacerte feliz. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Pero esta vez, eran lágrimas de emoción y felicidad. Este hombre había estado a mi lado en mis peores momentos. Me había ayudado a levantarme de mis cenizas. Su amor no era ruidoso ni ostentoso, sino silencioso, persistente y cálido como el sol de invierno. Asentí con la cabeza y dije con voz entrecortada: sí, sí, quiero. El día de nuestro juicio de divorcio, caía un diluvio sobre Madrid. Rubén y yo fuimos juntos al juzgado. En contraste con mi calma, Hugo parecía un hombre destrozado. Se sentó enfrente, delgado y demacrado, con la mirada vacía. Su caro traje estaba ahora arrugado. Su empresa había quebrado, y pronto tendría que enfrentarse a la justicia por sus deudas. Lo había perdido todo. Durante todo el juicio, Hugo no dijo una palabra, solo me miraba en silencio. Cuando el juez preguntó por última vez si ambas partes estaban de acuerdo con el divorcio, respondí sí con claridad. Hugo guardó silencio por un momento y luego asintió débilmente. El martillo del juez sonó, poniendo fin oficialmente a nuestros 14 años de matrimonio. Todos los lazos legales entre nosotros se rompieron en ese instante. Al salir del juzgado, Hugo nos cortó el paso de repente. Me miró a mí, luego a Rubén a mi lado, y esbozó una sonrisa amarga y enloquecida en su rostro demacrado. Enhorabuena, al final conseguiste lo que querías. Abandonar a tu marido en la ruina para encontrar un nido más rico. Hugo, todo ha terminado. Compórtate, dijo Rubén, protegiéndome. Hugo lo ignoró, con la mirada fija en mí. ¿Terminado? No. Lo he perdido todo. No, os dejaré ser felices. No, os dejaré en paz. Dicho esto, se rió como un loco y se alejó tambaleándose bajo la lluvia. Al ver su patética figura, sentí una vaga tristeza en lugar de satisfacción. Un hombre que una vez estuvo en la cima de la gloria había llegado a esto, todo por 2 palabras: codicia y traición. En los días siguientes, Rubén y yo empezamos a preparar nuestra boda. No queríamos algo grandioso, solo invitaríamos a nuestros seres más queridos. Pero de alguna manera, la noticia de mi boda con Rubén, un joven y exitoso empresario, llegó a oídos de Hugo. Sin nada que perder, comenzó a tramar su último plan de venganza. No quería verme feliz con otro hombre. Quería arruinar mi boda, arrastrarme con él al abismo de la desesperación. Nuestra boda se celebró en un tranquilo complejo turístico junto a un lago, con una iglesia rodeada de césped verde. Llevaba un vestido de novia blanco puro que yo misma había diseñado, cogida de la mano del hombre al que amaría y respetaría toda mi vida. Todo era perfecto. Un nuevo y maravilloso comienzo nos esperaba. La recepción transcurrió en un ambiente cálido. Todos levantaron sus copas para brindar por nuestra felicidad. Fue entonces cuando vi a Rubén hacer una sutil señal al equipo de seguridad. Me sorprendió un poco, pero confiaba plenamente en él. Efectivamente, momentos después, justo cuando un camarero se disponía a servir el plato principal en nuestra mesa, Rubén subió de repente al escenario con un micrófono. Damas y caballeros, antes de continuar, me gustaría presentarles a un invitado no invitado. Luego, miró hacia la cocina. 2 guardias de seguridad sacaron a Hugo a la fuerza. Llevaba un desaliñado uniforme de camarero y sostenía una pequeña bolsa de polvo blanco en la mano. Todos los invitados se quedaron atónitos. «Señor Hugo, ¿qué hace usted aquí?» «¿Y qué es ese polvo que tiene en la mano?», preguntó Rubén, con voz tranquila pero firme. El rostro de Hugo estaba exangüe. Tartamudeó. Yo solo. Iba a poner un potente laxante en nuestro plato principal, ¿verdad? Para arruinar nuestra boda y humillarnos delante de todos, continuó Rubén. Hugo se derrumbó por completo. Se arrodilló en el suelo llorando y suplicando. Me equivoqué, Leire. Solo estaba resentido. Por favor, perdóname. Rubén explicó a los invitados que, después de las amenazas en el juzgado, había anticipado que Hugo no se quedaría de brazos cruzados y había contratado a alguien para vigilarlo. Descubrió el plan de Hugo y lo preparó todo de antemano. El plato principal era falso, solo para las pruebas, y la comida real se había preparado por separado con cuidado. Todas las acciones de Hugo habían sido grabadas por las cámaras de seguridad. Hugo fue arrestado por la policía en el acto. Todo había terminado. Unas semanas después, se celebraron los juicios. Valeria fue condenada a 7 años de prisión por secuestro y agresión. Hugo, por alteración del orden público, conspiración para causar daños y considerando su estado mental inestable. Y dado que sus padres no querían que su único hijo restante fuera a la cárcel, pagaron la fianza para que fuera ingresado a la fuerza en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. El pasado, finalmente, quedó completamente atrás. Rubén y yo celebramos nuestra verdadera boda donde nuestro amor había florecido. En la pequeña casa rural de Ciutadella,
solo con nuestras familias y amigos más cercanos. Bajo el cielo azul y entre los fragantes campos, nos dimos nuestros votos. Mi vida, después de tantas tormentas, finalmente encontró un puerto de paz. La felicidad a veces no es tenerlo todo, sino tener a una persona a tu lado que camine contigo en los días de lluvia y de sol. Y yo había encontrado a ese hombre. Un año después, dimos la bienvenida a una hermosa hija. Tenía los ojos claros y brillantes de Rubén. Al verlo sostener torpemente a la bebé y cantarle una nana, mi corazón se llenó de una felicidad sencilla que nunca antes había sentido. El pasado quedó atrás, y el dolor se convirtió en una valiosa lección. Ya no era la mujer que vivía para otros, sino una esposa, una madre y una empresaria que se mantenía firme sobre sus propios pies. La vida me había arrebatado 12 años de juventud, pero a cambio me había regalado un hombre maravilloso y una familia completa. Después de un amor equivocado, finalmente había encontrado mi final feliz. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.